El doctor Juan Corbalán es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, posgraduado en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Salamanca, especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral. Es profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular, asociado y adjunto en diferentes universidades nacionales y privadas, y también en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Se ha desempeñado como juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, número 19. Actualmente es fiscal general adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad. Es director del diario DPI y ha publicado numerosos artículos y libros en materia de su especialidad. Tiene la palabra el doctor Corbalán. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores. Felicitaciones a María José Rodríguez, muy especialmente. Ayer, voy a contar una infidencia, ayer a las 11 de la noche hablé con ella y hablamos 40 minutos. Para que vean. Y ella ya seguía pensando en cómo tenía que seguirse organizando todo esto. Así, para que vean la vocación y la pasión que ella le da a lo que es la enseñanza de lo público. Y obviamente al procurador y a todos los organizadores por seguir desarrollando estos eventos que para mí son importantísimos. Y como le decía ayer a María José, aunque algunas personas, los que están acá ya son héroes, porque si están desde las 9 de la mañana hay que hacerles un monumento, así que yo les doy un aplauso por estar acá. Yo sé que cuesta, pero es la idea y tratar de escuchar a los grandes profesores, como puede ser inclusive el doctor Mayral, el profesor uruguayo, y a grandes personalidades del derecho que intentan estudiar y bueno, tratar de avanzar un poco en este Estado de Derecho. ¿Alguien alguna vez vio una charla TED? Bueno, para los que la vieron, si uno entra a Google, ponen charlas TED y son charlas de entre 15 y 18 minutos, y en estas charlas uno puede encontrar cosas tales como cómo curar el hambre en el África, cómo ser una persona eficiente cuando se levanta de 7 a 8, cómo ser independiente y no morir en el intento, y con una especie de imágenes atrás, una persona entre 5 y 12 minutos intentan inspirar a la gente, es decir, intentan transmitir 2 o 3 ideas para que la gente diga, creo que ahora voy a ser una persona eficiente, o algo así. Yo creo, y mucho más a esta hora, por eso yo cuando pensaba, Chris Anderson, que es el que dirige las charlas TED, un día hizo un estudio de todas las charlas TED para ver cuáles eran las charlas que la gente más le gustaba ver, es decir, las charlas que la gente escuchaba, miraba, atendía. Esto es un desafío, y más a esta hora. Entonces yo pensaba, ¿cómo hacer para que a esta hora hablar y ustedes me escuchen? Entonces, lo que dice el director de TED es que vos no tenés que hablar de 20 temas, de 10 cuestiones, sino de una historia y 2 ideas o una idea. Entonces yo dije, bueno, claramente no voy a combatir el hambre en África, ni nada que se le parezca, sino que tengo que hablar del recurso de inconstitucional ante el Tribunal Superior de Justicia, jurisprudencia. No es un tema para una super charla TED, claramente. Entonces, sí. Combatamos el hambre en África. Bueno, pero cuando yo pensaba una historia, porque claramente los que están acá son abogados del Estado, y para que no, a mí no me gusta guitarrear en una exposición, no lo voy a hacer hoy, no se asusten, pero lo que sí pensaba cuando trataba de pensar una historia es, nosotros éramos muy innovadores con mi hermana, jugábamos a los expedientes y mis padres, también súper innovadores, se recibieron de abogados, eran mi papá abogado y mi mamá juez. Entonces de chicos jugábamos a los expedientes y un día yo lo veía a mi papá escribir, ¿se acuerdan, no? Máquina. De que después si llegabas a equivocarte, por el amor de Jesús. No es que ahora copio y pego. Ahora somos unos campeones ahora. En esa época había que remarla y estaban con el lápiz. ¿Se acuerdan el que era Celestito? Que borraba, el Celestito ese que... Bueno, y yo veía que mi papá escribía hojas. Y un día, yo tenía 13 años aproximadamente, ya era un poco fan del derecho, en esa época ya, y le digo, ¿por qué estás escribiendo tanto?
Porque estoy escribiendo un recurso para la Corte de la provincia. Entonces, acá empieza una historia, y con esto voy a tratar de empezar mi tema. Escribir un recurso para un abogado, o para el que tiene que dictaminar, como es ahora mi rol, o para el que tiene que resolver, para una corte siempre es como una situación especial, porque en teoría uno está llegando a una puerta, es como ir a un VIP. Vos sabés que en principio esa puerta no se abre, y que si vos querés que se abra, tenés que llevar un caso en serio. Entonces, para yo ilustrarles y para no aburrirlos, porque yo les podría decir que lean el artículo 113 de la Constitución de la Cava, el inciso 3, que lean la ley 402, artículos 27 a 32, y les podría hablar de lo que dice la ley. La charla o el objeto de esta charla son dos grandes ideas para cuando ustedes tengan que escribir ese recurso de inconstitucionalidad, o contestarlo, o bien resolverlo. Obviamente voy a utilizar el libro que ya tienen, y los remito si quieren a algunos ejemplos ahí. Entonces, la primera idea sería que el TCJ no entiende su intervención en recursos de inconstitucionalidad como una tercera instancia. Es decir, aunque el artículo 113 de la Constitución diga que en todos los casos en donde se interprete o en donde se aplica la Constitución Nacional y la Constitución de la Cava, entonces uno podría interpretar, si es en todos los casos donde interpreta una Constitución o en donde aplica una Constitución, ¿qué dirías vos automáticamente? Bueno, casi todo es interpretación y aplicación de algún derecho constitucional. Entonces, muchachos, vamos para adelante. El recurso de inconstitucionalidad sería una tercera instancia, es decir, siempre me lo deberían abrir. Bueno, no. ¿Por qué? El TCJ lo que ha concebido, a partir de unos múltiples fallos que yo no voy a nombrar para no aburrir, es: señores, no somos tercera instancia de mérito. Entonces, usted sí me va a tener que traer un caso constitucional, pero ese caso constitucional va a tener que tener algunas particularidades. Si no, lo que hayan resuelto los jueces de las dos instancias, eso va a estar ok. Primera idea. Segunda idea, o segunda cuestión, es, para que quedes, no son tercera instancia de mérito. Segunda cuestión, esto se relaciona también con que ya la tutela judicial efectiva estaría garantizada, porque vos tuviste, en principio, dos instancias. Y la Constitución no te dice que vos tenés derecho a tres instancias. Estamos acá, ni siquiera en materia penal. Entonces, esta segunda cuestión complementa la anterior. Entonces, este sería como el marco general para ir al TCJ. Es decir, si vas a ir al TCJ, ten en cuenta estas dos premisas. No es una tercera instancia de mérito, y tercero, y segundo, no hay una tercera instancia que uno pueda anclarse a partir de lo que dice la Constitución, o que yo tenga derecho a una tercera instancia. Entonces, acá viene el punto de separar cómo voy al TCJ en dos grandes postulados. El primero es: si no es una sentencia definitiva, tengo que demostrar que sea asimilable. Y si es una sentencia definitiva, esos serían los dos puntos, para que lo vean en la práctica. No es sentencia definitiva, caducidad, medidas cautelares. ¿Sí? Si ven en el cuadernillo, ahí está un poco analizado. Si es sentencia definitiva, ¿sí?, ahí sí vamos a tener que traer algunas cuestiones que lo que yo llamo, simplemente para que se entienda y mucho más por qué es esta hora, serían agravios intensos a derechos constitucionales. No meras afectaciones, sino que la afectación tiene que ser fuerte, heavy en términos de coloquiales. Entonces, veamos, con esto ya terminé mi charla, uno, ¿qué hago con lo que no es asimilable a definitivo? Para ir con un RI, con un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y qué hago con lo que es definitivo? Asimilable a definitivo. Ahí tenemos dos grandes mundos, hay más obviamente, pero es lo que serían medidas cautelares, medidas autosatisfactivas, o toda medida que, sacando igual la autosatisfactiva por una cuestión terminológica, pero no voy a precisar, sería ¿cómo hago para, y acá viene la palabra clave, es cómo hago para demostrar que hay un agravio de imposible reparación ulterior? Entonces, esta sería la pulsera del VIP para las asimilables a la definitiva. ¿Se entiende? ¿Ustedes vieron cuando uno buscaba la pulsera del VIP para entrar a un lugar? La pulsera que hay que buscar es
agravio de imposible reparación ulterior. Ahora bien, ¿cuántas chances tengo yo en concreto, para los que alguna vez tenga que escribir un RI o contestarlo, de que me abran el recurso de inconstitucionalidad? No solo la Cámara, sino eventualmente que el TCJ no lo rechace. Si ustedes ven página 80 y 81 de la sistematización de jurisprudencia, van a ver unas tortitas. Y en materia de medidas cautelares, desde el 2002 hasta julio del 2016, van a ver que había 148 casos. Es decir, 148 casos en donde alguien dijo, voy a escribir un RI. Genial, vamos. Cuando llego, bueno, solamente 11 entraron al VIP. Los demás, afuera. Las razones por las cuales se ingresa, es decir, se hace lugar al RI, o sea, se acepta y luego se hace lugar, tiene que ver con 4 principios que ustedes conocen, que son división de poderes, debido proceso, interés público y, llamémosle, que esta es la válvula macro que se va a aplicar a las definitivas, que es manifiesta arbitrariedad. Entonces, si ustedes ven en medidas cautelares o en caducidad, que son los dos grandes mundos de asimilable a definitivo, ustedes lo que van a ver es que los casos en donde se abrió, y yo a los fines prácticos, antes de ir a hacer un RI, si van sobre estos temas, yo les recomiendo que vayan a la sistematización y se fijen estos 11 casos. Porque traten de encontrar algo que les dé esta pulserita, que significa es agravio de imposible reparación ulterior. Ahora, ¿cómo encuentro el agravio de imposible reparación ulterior? Lo encuentro a través, a mi juicio, de la manifiesta arbitrariedad. Si ustedes se fijan los casos en donde abrió la queja en caducidad o en donde abrió la queja, y el recurso de inconstitucionalidad, es decir, hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad, eran porque la valoración que había hecho la Cámara respecto de si estaba o no caduco el juicio o de si había hecho o no lugar a la cautelar, eran casos de manifiesta arbitrariedad. Es decir, si había una manifiesta arbitrariedad o bien en la valoración de los hechos o bien en la interpretación de las normas constitucionales en juego. Desde ya que después me remito al cuadernillo. Vamos a definitiva, es decir, este mundo sería el mundo de las asimilables a definitivas, entonces ya saben que si uno quiere ir con un RI, las posibilidades son muy bajas, y que encuentren un agravio de imposible reparación ulterior, si se trata, por ejemplo, de una cautelar o de caducidad, y si lo encuentran, va a estar relacionado lo más probable con manifiesta arbitrariedad. Si esto lo encuentran, más allá de que estén los principios que ya les había dicho, división de poderes, ahí lo más probable, o hay aumenta la chance de que les abran el recurso de inconstitucionalidad. Vamos al segundo mundo, que es el mundo de las sentencias ya definitivas. El mundo de las definitivas, y esto aplica también para el anterior, siempre hay una interrelación entre queja y recurso de inconstitucionalidad. Quizás hay muchas personas ¿quiénes de acá han redactado recursos de inconstitucionalidad y recursos de queja? A ver, levante la mano, ¿quién redactó? Bueno, para la gran mayoría, por no decir el 98% que nunca hizo esto sería algo así como, le decís a la Cámara, Cámara, ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno, claramente esto que acabas de hacer es para atrás. Ya sea porque viola manifiestamente normas constitucionales, porque claramente esto es una interpretación manifiestamente arbitraria del derecho, o por la razón que sea. La Cámara, una vez que obviamente ya va a haber resuelto la sentencia, con lo cual se aplica sentencia definitiva, yo no estoy haciendo hincapié en cuestiones formales, simplemente estoy yendo al hueso, por decirlo en palabras coloquiales, la Cámara puede conceder o rechazar. En la gran mayoría de los casos, ¿qué hace la Cámara? Rechaza el recurso inconstitucional. Entonces vas con un recurso de queja. La lógica entre la queja y el recurso de inconstitucionalidad funcionan como dos mellicitos. En donde, y es más bien tautológico lo que se dice, porque te dicen, tenés que agraviarte bien, es decir, tenés que criticar muy bien el rechazo del recurso de inconstitucionalidad. Pero para quejarte muy bien de ese rechazo tenés que repetir, porque es obvio, muchas cosas que dijiste en el recurso de inconstitucionalidad, con lo cual es tautológico ciertos rechazos ¿se entiende, no? Si te dicen, la verdad,
quejate del auto que te denegó. ¿Y con qué querés que me queje? ¿Con algo? ¿Querés que invente argumentos? Si son los mismos argumentos con lo que te estoy diciendo, que te estoy interponiendo el recurso de inconstitucionalidad. Por eso que desde mi perspectiva, en la queja uno no tiene que ser estricto para analizar la queja. Uno tiene que ir a las razones que están en el recurso de inconstitucionalidad para abrir la queja. En esto yo no comparto, ya que esta no es la jurisprudencia del TCJ, esto es una opinión personal. Ahora bien, sacando esto, digo esto porque para los operadores, si alguna vez les toca hacer un recurso de inconstitucionalidad y se lo rechazan, cuando interpongan la queja, traten de esquematizar bien la argumentación contra el rechazo del recurso de inconstitucionalidad y no reiteren lo que dice el recurso. Porque si ustedes solo se limitan a decir, como te dije en el recurso de inconstitucionalidad, la tendencia es que el TCJ te rechaza la queja. Y ahí perdiste claramente, ahí ni siquiera te dejan entrar a discutir con el patobica para que te deje entrar al boliche. Ya ahí ni siquiera podés, ¿se entiende? En la analogía. Entonces, en la sentencia definitiva, y con esto cumplo exactamente el tiempo, sería algo así como, yo los remito a la sistematización del amparo colectivo, que hay 42 casos, porque en la asimilable definitiva, el TCJ construye su jurisprudencia sobre base de la sentencia definitiva, no asimilable, perdón, es decir, cuando ya hay sentencia, sobre dos ejes. El primero es legitimación y caso. Si ustedes se fijan en la sistematización, cuando dice amparo colectivo, en muchos casos el TCJ se mete adentro del recurso de inconstitucionalidad y revoca sentencias porque dice que no hay ni legitimación ni caso. Este es el primero. La segunda idea, con esto termino, es cuando el TCJ evalúa también una manifiesta arbitrariedad, ya sea en la valoración de las cuestiones debatidas, de hecho, o a veces, muy excepcionalmente, de hecho y prueba. Ahora, ¿yo puedo establecer cómo resuelve el TCJ los recursos de inconstitucionalidad? No, es dos grandes guías, asimilable y definitiva, la manifiesta arbitrariedad, el agravio y imposible reparación ulterior en las asimilables, en la definitiva, que haya una intensidad en la afectación del derecho constitucional, y después mi recomendación es, con estas grandes FAOs, vayan al tema, porque van a encontrar en cada tema un mundo. Es algo totalmente diferente analizarlo en las ADI, en las cautelares, en amparos tributarios o en causas tributarias, y así podríamos seguir. Entonces, con estos grandes faros, vayan al tema y a partir de ahí intenten establecer una tendencia y sobre esa base pueden más o menos determinar si pueden o no tener éxito para entrar a el paraíso, que sería una sentencia del Tribunal Superior que haga lugar a la pretensión que incoen. Muchas gracias. Karina Cicero. Karina Cicero es abogada con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, traductora pública del idioma inglés, especialista en Derecho de la Regulación de los Servicios Públicos por la Universidad Austral, doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires con tesis calificada con sobresaliente. Es fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, ex titular del juzgado número 14 del mismo fuero. También es profesora adjunta regular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en diversas casas de estudio. Es autora de 2 libros y múltiples artículos vinculados con la especialidad, publicados en la Argentina y en el exterior. Directora de la colección Normas Usuales de Derecho Administrativo, publicada por la editorial La Ley. Es miembro del staff editorial del suplemento de Derecho Administrativo del semanario Jurisprudencia Argentina. Tiene la palabra la doctora Karina Cicero. Bueno, muchas gracias. Gracias, por supuesto, al doctor Astarloa y a la doctora María José Rodríguez y a ustedes que están aquí siendo tan tarde y habiendo llegado tan temprano. Yo he tenido la suerte de entrar al VIP que decía el doctor Corbalán, entonces la idea de compartir con ustedes este ratito es también tratar 2 temas, 2 situaciones puntuales a través de las cuales en nuestro rol de fiscales del contencioso administrativo, que tiene esta particularidad tan extraña, ¿no? El Ministerio Público en el contencioso parece difícil tal vez de definir cuál es su rol
al ser tan claro el rol del Ministerio Público en lo penal. El rol nuestro de defensa del interés público y los intereses generales de la sociedad, esta idea también, este concepto tan jurídico indeterminado, tan amplio, tan difuso y tan dinámico, porque va cambiando a medida que la sociedad también va cambiando y sus intereses van cambiando, sus necesidades van cambiando. En eso es un poco el rol que nosotros desde nuestro lugar tenemos que cumplir. Lo que les quiero contar son dos situaciones a través de las cuales el Ministerio Público ha llevado adelante esta misión de defender los intereses de la sociedad y particularmente defender la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera es un tema convocante de este Congreso y sobre todo este año que se cumplen los 20 años de la Constitución de nuestra ciudad y nuestra conformación institucional. Dos temas. Un tema son abogados del Estado, lo conocen con profundidad, la problemática de la prescripción. Un poco contar el pasado, el presente y el futuro que vendrá. El pasado lo conocemos, el pasado es esta idea consolidada por la Corte en el fallo Filcrosa y esta noción, esta conceptualización de que la prescripción de los impuestos es una materia de derecho de fondo. Esto ha dado lugar a problemas muy concretos para los abogados de la Procuración y para todos los que somos operadores jurídicos en el fuero contencioso administrativo. A partir de este precedente de la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia terminó aceptando esta tesitura en una sentencia que recordarán, la sentencia Bottoni, pero esto, como les decía, a mi entender es el pasado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una etapa nueva a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, donde les ha reconocido a las jurisdicciones locales la posibilidad de fijar su plazo de prescripción para tributos y abre una expectativa respecto de que también tengan la posibilidad de hacer lo mismo en temas de prescripción en materia local, por supuesto. Esto abre un nuevo panorama porque implica de alguna manera el reconocimiento de una faceta de la autonomía. Estamos hablando de recursos tributarios. El Estado necesita esos recursos para satisfacer necesidades de su sociedad. ¿Cuál es el presente? El presente entonces es el Código Civil y Comercial de la Nación y además un pronunciamiento bastante reciente del Tribunal Superior de Justicia en la causa Fornaguera-Sempé, en donde retoma su criterio originario de reserva de la atribución local de la determinación impositiva. Esto que puede parecer un tema tal vez un poco árido, muy específico, muy chiquito, limitado a lo tributario, creo que hay que darle una visión expansiva porque realmente no es solamente en materia de prescripción, sino en otros aspectos en donde el Código Civil y Comercial hace de alguna manera un reconocimiento al federalismo, un reconocimiento hacia las singularidades y las atribuciones locales para regular asuntos que hacen a su propio funcionamiento local y autónomo. Este es un reto hacia el federalismo, un reto a la ciudad de Buenos Aires, a las provincias, para regular este tema, obviamente con criterios de razonabilidad. Por más que sostengamos, esa es la postura del Ministerio Público que yo estoy representando aquí, sostengamos las atribuciones locales para regular tanto los plazos de prescripción como los supuestos que son derivados de ello, la suspensión del plazo de prescripción, el inicio del cómputo del plazo de prescripción, la interrupción de estos plazos, porque, insisto, se trata de una materia tributaria que decididamente las provincias nunca
y la ciudad por supuesto, nunca ha delegado a la nación, de ahí no se sigue convalidar cualquier tipo de reglamentación en la medida que esto sea parte de los cánones de la razonabilidad. Hoy día, en el siglo XXI, por ejemplo, no podría sustentarse plazos mayores de los que actualmente tiene el Código Fiscal. Plazos de 10 años en una sociedad de conocimiento absolutamente informatizada pareciera no ajustarse a esta idea. Y la otra cuestión, terminando con esto de la prescripción, el futuro es desconocido. No sabemos cómo la Corte fallará, si sostendrá o no su criterio en Filcrosa. Sabemos que el presidente de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial, el doctor Lorenzetti, no comparte esta tesitura. Pero creo que tenemos a nuestro favor un nuevo miembro del tribunal, donde ya el doctor Rosati tiene escrito y tomada posición respecto de las atribuciones locales para regular esta materia. Veremos qué es lo que nos depara la Corte en el tiempo por venir. Insisto, esta necesidad de sostener la atribución local siempre tiene que estar demarcada por el principio de razonabilidad. No es una defensa a ultranza y ciega de las autonomías locales, sino de respetarlas y de que estos a su vez se ajusten a parámetros de razonabilidad. Además de que, y lo digo aquí en un ámbito donde está el procurador, sería más que auspicioso la posibilidad de generar consensos entre las provincias para ir tendiendo una regulación que sea única en ese aspecto, porque decididamente la seguridad jurídica ganaría en una regulación unificada, pero consensuada y no impuesta. El otro aspecto, y con esto termino, tiene que ver con el ingreso al VIP que decía el doctor Corbalán, o el ingreso a una nueva lectura, una nueva posibilidad para la ciudad de Buenos Aires y para su conformación o mirada institucional por parte de la Corte Suprema. Lo que yo me voy a referir es a unos fallos bastante recientes del Tribunal Superior de Justicia vinculada con el acceso de la ciudad a la competencia originaria de la Corte. Otra vez, veamos el pasado, el presente y el porvenir. El pasado es... quiero pensar que es el pasado es la tesitura de la Corte que le niega a la ciudad de Buenos Aires el acceso a su competencia originaria. Le niega el acceso a la competencia originaria a partir de una interpretación literal de los términos de la Constitución, tanto desde que la ciudad decididamente no es una provincia, criterio con el que todos coincidimos, como por sostener que su competencia originaria es restrictiva y es de excepción. A partir de esos dos criterios, la ciudad no está aforada a la competencia originaria de la Corte. ¿Cuál es el presente y cómo es que el Ministerio Público, a través de un recurso de inconstitucionalidad, accedió a esta sentencia del Tribunal Superior? Los casos que ustedes conocerán, porque son los que se encargan de llevarlos al fuero, tienen que ver con el cobro de los aranceles hospitalarios. Estos servicios médicos que la ciudad, en base al criterio de solidaridad, presta a todos los habitantes de la nación argentina. Luego, cuando la ciudad debe facturar y cobrar esos servicios, cuando debe iniciar una acción contra las distintas provincias, se encuentra en una situación paradójica de que quien presta el servicio se ve obligado luego a
someterse a los tribunales de cada una de las provincias, 23 provincias argentinas, para poder cobrar esas acreencias. El concepto del Ministerio Público del local es que sería realmente contrario a las autonomías, no solo de la ciudad, sino de todas las provincias que integran nuestra nación, pretender que una provincia, Salta, Tierra del Fuego, Misiones, Entre Ríos, se someta a los tribunales de la ciudad, justamente porque hace al concepto de autonomía el no estar sujeto a jurisdicción de otros tribunales más que los propios, o en un conflicto entre dos provincias, acceder a la jurisdicción originaria de la Corte. Hay que acordarse que esta noción de la competencia originaria preserva la igualdad, la neutralidad, la imparcialidad entre los sujetos que traban un conflicto, y entonces recurren a la Corte como una garantía de neutralidad. ¿Qué le pasa a la ciudad de Buenos Aires? Que la Corte, con una disidencia siempre recordada de la doctora Argibay y del doctor Zaffaroni, no ha podido nunca ingresar a la competencia originaria. El presente creo que es, al menos desde lo local, hay una puerta abierta, dado que la Fiscalía, el equipo fiscal que yo dirijo, presentamos a fines del año 2014 un recurso de inconstitucionalidad, justamente porque a raíz de una decisión del Tribunal de Segunda Instancia, en un conflicto de esta naturaleza trabado con la provincia de Salta, la Cámara decidió, por acogerse a esta jurisprudencia de la Corte, reenviar la causa a los tribunales locales, a los tribunales de Salta. El Ministerio Público entendió que esto lesionaba la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y su conformación institucional, y de alguna manera asumió un reto de intentar una nueva mirada hacia esta situación. Bueno, se nos ha abierto la puerta, el Tribunal Superior admitió el recurso de inconstitucionalidad, la causa ahora está en la Corte. Esto es el futuro, ¿no es cierto? Habrá que ver la Corte qué tesitura toma, y si, bueno, logramos convencerla de que la ciudad tiene que estar equiparada en este acceso a su competencia originaria. Muy brevemente, ¿por qué esto es así? Porque no solamente de una perspectiva normativa, porque si bien la ciudad no es una provincia y nadie pretende decir semejante cosa, sí la ciudad está dentro del capítulo de las provincias argentinas, dentro de nuestra Constitución. Desde una perspectiva histórica es innegable la preponderancia que ha tenido no como ciudad, pero el pueblo de la ciudad de Buenos Aires en la conformación institucional de la nación. Desde una perspectiva económica, el modo en que la ciudad aporta al sostenimiento de esta ciudad. Desde una perspectiva sociológica, digamos, participación que tiene la ciudad en la conformación de lo que es la República Argentina. En fin, desde una perspectiva política, una perspectiva histórica, una perspectiva sociológica,
Creemos que están dadas las condiciones para que haya un reexamen de esta situación. Se trataría de un caso no previsto para el acceso a la competencia originaria de la Corte. En definitiva, los tribunales están integrados por personas y las personas a veces podemos equivocarnos, podemos reflexionar, podemos repensar y asumir que tal vez la ciudad tiene que tener una nueva oportunidad para superar esta jurisprudencia que con los porteños ha sido muy mezquina. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores, a los doctores Juan Gustavo Corbalán y Karina Cicero, y por supuesto a la que ha oficiado como moderadora, la doctora Rita Fiorino. Muchas gracias.